Bien, hermanos, es un gusto estar con ustedes esta mañana y poder compartir un poquito de la palabra. Pero antes quiero agradecerles a ustedes como iglesia por su amor para con nosotros, su ayuda económica, sus oraciones por nosotros. Queremos decir muchas gracias, hermanos. Algunos hermanos dicen, bueno, sí, nosotros estamos disfrutando acá. Con ustedes sí, ya con ustedes sí. Nos disfrutamos porque creemos de que son un pueblo que verdaderamente ama a Dios. Estamos contentos lo que Dios está haciendo en medio de ustedes, ya. Pero nuestro anhelo es estar allá con nuestros hermanos allá en el Perú. Regresamos y ya mi esposa va a estar enseñando la Biblia dentro de un colegio, el colegio cristiano, y ya están en clases para un nuevo año y ella va a estar en el cuarto grado enseñando Biblia, ya, o sea que la parte bíblica. Yo tengo un estudio con los hermanos de la Quebrada del Colca. En la Quebrada del Colca hay como 6 iglesias, 6, 7 iglesias, y los líderes de aquellas iglesias, todo primer sábado del mes se reúnen para los líderes para que tengamos un tiempo de estudio bíblico con ellos. Comenzamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde. Así que siempre sus oraciones en cuanto a esto. Hay iglesias que fueron fundadas por un colaborador nuestro o realmente los que llegaron antes de nosotros allá, la familia Reichenbach, y ellos han comenzado las iglesias ahí de la Quebrada del Colca, y ahora ya el hermano está con el Señor, y entonces nosotros estamos ahí queriendo ayudarles, enseñarles un poco a los ancianos allá. Hay una situación allá en los pueblos del Perú, y es de que una situación sociológica, se puede decir. Los jóvenes casi todos salen para la ciudad. Y por lo tanto, las iglesias sufren por causa de esto. No tienen esta juventud que deberíamos de ver ahí. Ya mayormente son personas de edad. Hay algunos que regresan ya cuando ya son un poco mayores, pero en realidad es difícil allá en estos pueblos. Y necesitamos enseñarles, necesitamos ayudarles a que vayan adelante. Y queremos ver estas iglesias bien cimentadas. Muchos de los ancianos de las iglesias ya son de edad, pero necesitamos ver nueva sangre allá dentro de las iglesias y dentro del liderazgo de las iglesias. Así que, por favor, sus oraciones en cuanto a esto, ¿no? Entonces, hay un trabajo que hacer. Así que queremos estar ocupados en la obra de Dios. Es un gozo servir a Cristo, ¿ya? Porque servimos a un Cristo victorioso, resucitado, ¿no es así? Y quisiera solamente darles una enseñanza muy sencilla. En realidad, hermanos, yo cuando predico, mayormente predico enseñanzas muy sencillas. Ya, o sea que no tengo mensajes muy bonitos,
pero queremos de que estemos bien cimentados en ciertas doctrinas que son necesarias para la salvación. Y por lo tanto, no es porque desconfío de la enseñanza que ustedes han recibido. No digo esto. Pero voy a repetir algunas cosas que yo en realidad creo importante para nosotros, especialmente como vemos nosotros de que estamos en el día de la resurrección. ¿No es así? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, en primer lugar. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a ver acá desde el versículo 1. Primera Corintios capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y vamos a leer hasta ahí nomás ahora. ¿Qué es lo que quiero enfatizar acá, hermanos? La resurrección, o mejor dicho, el evangelio se basa en hechos. Ya basa en hechos. Y nosotros tenemos que estar bien seguros de estos hechos, cosas que realmente pasaron. Tenemos que estar convencidos de la veracidad de los hechos del evangelio. Ya Pablo dice, el evangelio que he predicado fue este. ¿Ya? Y tenemos acá en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Primer hecho. ¿Ya? Y nos dice acá conforme a las Escrituras, ¿no? O sea que primer hecho, Cristo murió por nuestros pecados. Si dijéramos solamente Cristo murió, no sería buenas nuevas. No es así, no sería buenas nuevas. Pero ¿qué es lo que dice? Cristo murió por nuestros pecados. Ya nuestro hermano Josué ya lo ha explicado esto de Isaías capítulo 53. Ya estaba profetizado, conforme a las Escrituras, ya estaba profetizado esto. Pero quiero, hermanos, de que vayamos a los hechos acá en las Escrituras. ¿Ya? Vamos primeramente, hermanos, al Evangelio de Juan. Y el capítulo 19, y nosotros vemos acá en este capítulo a nuestro Señor Jesucristo sufriendo la muerte en la cruz, siendo crucificado por nosotros. Y tenemos acá desde el versículo 30 nomás, quiero leer. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mi énfasis acá, hermanos, es esto. El que lo vio da testimonio. Nosotros tenemos acá a uno que dio testimonio de lo que vio. Si nosotros lo vemos en el libro de Primera de Juan, no lo busquen, pero allá nos dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos y contemplaron, estas cosas les anunciamos a ustedes. O sea que, hermanos, nosotros tenemos un testigo que vio. ¿Es importante de que Jesucristo haya muerto, hermanos? Sumamente importante. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cuando dice de que Jesucristo murió por nuestros pecados, era necesario verdaderamente su muerte. No es algo que no fue confirmado, sino más bien algo que fue confirmado por uno quien lo vio. ¿Y qué es lo que vio? Primeramente, inclinó la cabeza, ya no respiraba. ¿Se acuerda que no tenía su ropa? Estaba ahí sobre esta cruz. Se podría ver de que no se levantaba ya con los pies para respirar. El pecho ya no se levantaba con la respiración. Había inclinado la cabeza y estaba muerto. Vinieron los soldados y dijeron, ¿para qué quebrarle las piernas si ya está muerto? Pero para confirmarlo, han metido la lanza en su costado y salió agua y sangre. Es lo que nos dicen las Escrituras. Y Juan dice, esto es lo que yo he visto. Yo sé que Cristo murió. Yo sé que verdaderamente pagó el precio de mis pecados. Sé que mis pecados son perdonados porque hay un hecho histórico. El hecho histórico necesario para que nosotros tengamos perdón de pecados. Y nosotros tenemos que enfatizar que esto no es una teoría, no es algo que, bueno, parte de la teología que ya alguien haya inventado. No es así. Es un hecho. ¿Ya? Es un hecho. Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue profetizado en el Antiguo Testamento. En muchos lugares
del Antiguo Testamento, no solamente Isaías 53, aunque es el más precioso quizá, pero también en los Salmos, en el hecho de, en Génesis, en muchos lugares está el hecho de que el Salvador, el Libertador, tenía que dar su vida por causa de nuestros pecados. Entonces, tenemos un hecho muy importante. Ahora, el segundo hecho que hemos visto allá en el libro de 1 Corintios es que fue sepultado. ¿Ya? Y esto no menciona tanto el Antiguo, no dice conforme a las Escrituras, aunque podríamos verlo también en el Salmo 16, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice? Fue sepultado. ¿Ya? Y vamos a ver un poquito acerca de la sepultura, porque creo que es un hecho muy importante también. Y para esto quiero que veamos otra vez Juan, capítulo 19, y el versículo 38. Dice así. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, hay ciertas cosas que quiero enfatizar acá, hermanos, antes que pasemos más adelante. Versículo 39. Bueno, quizá 38 primero. ¿Quién es él quien se pone de valiente y va y pide el cuerpo de Jesús? José de Arimatea. Antes, cobarde. Antes, un discípulo secreto. Ya tuvo miedo, pero ahora se pone valiente. Y va y dice, voy a darle una sepultura decente. Voy a darle una sepultura que no va a ser como la sepultura de los demás. Ya, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si es que no hubiesen venido José de Arimatea y Nicodemo? No, si no hubiesen venido ellos a hacerlo, seguramente lo hubiesen echado en un foso común, juntamente con los otros. ¿Se podría comprobar la resurrección de Cristo? No, hubiera sido difícil. No es así comprobar el asunto de una tumba vacía. Pero vemos a estos hombres que se arriesgan porque eran del concilio, ¿ya? ¿Por qué no se sacrificaron ellos para ir a Pilato y decir, mira Pilato, nosotros no estamos de acuerdo, los sacerdotes están de acuerdo, pero no todo el concilio, de que lo maten? De repente Pilato hubiera cambiado de opinión, ¿o no? Pero de repente
era la voluntad de Dios. Bueno, era la voluntad de Dios. ¿No es así? Era la voluntad de Dios de que Jesucristo muriera por nuestros pecados. Pero también era la voluntad de Dios de que Él tuviese una sepultura decente. Y nosotros vemos acá de que va y pide el cuerpo de Jesús. Y también dice acá, versículo 39, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, otro medroso, ¿ya? Otro medroso, dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¿Cuánto? 100 libras es bastante, parece que es cantidad o no. Es cantidad. ¿Ya? O sea que algunos dicen, y no sé, hermanos, he buscado una confirmación, no he podido confirmarlo, pero algunos dicen que ellos hacían una mezcla de estos mirra y aloes y hacía como un yeso. O sea que como un compuesto que ponía como un yeso, con el lienzo con que estaba. Hay otros que dicen que no. O sea que no he podido confirmarlo en realidad. Pero de todas maneras son 100 libras. Que está envuelto junto con el cuerpo de Jesús. ¿Ya? Creo que es un dato importante. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos dice? Lo pusieron en un sepulcro nuevo. ¿Ya? Y este sepulcro, ¿cómo era? ¿Ya? Y para esto quiero que vayamos a Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Donde también nos explica algo sobre el sepulcro. Versículo 57. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Ahora, mire, no habla de la mirra y los aloes acá. Por esto no he ido diferente a esta porción. ¿Ya? Pero comparando, otro testigo más. ¿No es así? Y dice, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hay varias cosas que quiero que noten acá. Primeramente, hermanos, los enemigos de Jesús habían escuchado lo que Jesús había dicho de que Él iba a resucitar de los muertos. Parece que los discípulos no habían comprendido todavía.
A pesar de que Jesús les dijo muchas veces, voy a ser crucificado y voy a resucitar al tercer día. Pero los enemigos sí habían escuchado y creían de que había un peligro de que Él resucitara. Entonces, ellos dicen, vayan y vamos a asegurarlo, vamos a pedir al gobernador que ponga una guardia, que sellen el sepulcro. Imagino que esto quiere decir que lo han puesto un tipo de cemento, de alguna cosa, aunque fuera barro, aunque fuera, pero quizá con el sello del gobernador nadie lo toque. Nadie lo toque. No puede resucitar. Está prohibido de que resucite. Está prohibido mover el cuerpo. Este cuerpo tiene que estar ahí. Ahora, quiero que noten, hermanos, que también está cavado en una peña. Ya no había otra entrada por este sepulcro. No había una manera que alguien podría venir y sacar el cuerpo por otro lado. Había una puerta. Y cuando vemos de la resurrección, vemos de que se tenía que agachar para entrar por la puerta, ya para entrar allá, pero ponen una gran piedra sobre la puerta. No había por dónde entrar, sino por esa piedra, por esa puerta. Imposible de que los discípulos roben el cuerpo de Jesús. No, y esto es muy importante, hermanos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicieron la guardia cuando ellos vieron al ángel que vino? Corrieron a los sacerdotes y dijeron, mira, esto es lo que pasó. Nosotros hemos quedado como muertos. Vino un ángel, removió la piedra. El muerto ya no está ahí. Ya no está ahí. Ha resucitado. ¿Y qué es lo que han dicho los sacerdotes? Sus discípulos vinieron de noche mientras dormíamos y estaban con pena de muerte para la guardia. Si es que llegaran a saber de que habían dormido en su guardia. ¿No es así? Pero esto es lo que dice. ¿Y qué es lo que dicen los sacerdotes? Vamos a pagar buen precio para ti. Si llega a los oídos del sumo sacerdote de Pilato, también te vamos a pagar para que vayas libre. No se preocupen. No van a decir de que Jesucristo ha resucitado. Para ustedes, Él no ha resucitado. ¿Ya? Pero, ¿qué era la realidad? Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Y vamos a verlo. Acá otra vez en el Evangelio de Juan. Podríamos verlo en Mateo. Ya Joshua ha leído para comenzar la reunión. Ha leído acá de Mateo. Así que vamos a ver en Juan. Dice, el primer día de la semana es capítulo 20. Ya, capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro
y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. María Magdalena llega primero al sepulcro. Y nos dice acá que ella mira adentro, no ve el cuerpo de Jesús, corre a donde están Pedro y Juan, y ellos corren al sepulcro. Ya Juan parece que era más joven, Pedro quizá un poco mayor, y nos dice de que Juan corre más rápido que Pedro, ¿no? Llega al sepulcro, pero no es un poco más, ¿qué podríamos decir? Un poco más cauto. ¿Ya? Llega allá, mira adentro, ve los lienzos, pero no entra. Llega Pedro, y Pedro se agacha y entra dentro del sepulcro, porque era un sepulcro cavado en la piedra, ¿no es así? Y había una patilla, se dice en el Perú. Allá en un lado, parece, donde ponían los cuerpos, ya, pero estaba envuelto en, ¿qué? Ya en lienzos, ¿no es así? ¿Y cuánto de especies estaban ahí? 50. 100 libras. 100 libras. ¿Ya? Y entra Juan y mira ahí los lienzos y dice ¿qué? ¿Robar el cuerpo? ¿Mover el cuerpo? ¿Alguien lo ha hecho? Imposible. Si es que hay 100 libras de especies, estos paños se habrían bajado, o si no, eran como un yeso, pero no hay cuerpo adentro. O sea que cualquiera da. ¿No es así? Cualquiera da. Pero miran ahí y se dan cuenta de que no está el cuerpo de Jesús. Bueno, quiero comparar un poquito con la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerda cuando Lázaro resucitó? Jesucristo dijo a Marta, dice, desátenlo y déjenlo ir. Podemos imaginar a Lázaro saliendo del sepulcro, ya todo amarrado. Ya. Y entonces a Marta le dice, desátenlo y déjenlo ir. Imagino que con cierto miedo se acercó, ¿o no? Sí. Ya, ahí está, amarrado, ahí dentro de los lienzos. Ella se acerca con cierto temor y lo desata, pero después el gozo. Ya el gozo de que ahí está resucitado. Pero en este caso, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Ahí están los lienzos. No había cómo mover el cuerpo sin mover los lienzos. Y el sudario nos dice acá que estaba sobre la cabeza, o el pañuelo, llámelo lo que quieran, que estaba sobre la cabeza enrollado en un lugar aparte. O sea que no había cabeza.
a estas cosas. ¿Qué es lo que dice de Juan? Vio y creyó. ¿Qué es lo que creyó? Creyó que Jesucristo había resucitado de veras de los muertos. ¿No es así? Creía de que Él había resucitado. Ahora nos dice porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Cuántas veces Jesús había dicho a ellos, yo voy a morir? Voy a ser entregado a los romanos. Me van a sepultar, me van a matar, pero voy a resucitar, voy a resucitar. Siempre, cuando hablaba de su muerte, hablaba también de su resurrección. Y es parte del mensaje que nosotros también tenemos que dar. ¿Ya? Pero no habían entendido ni lo que decía Jesucristo, ni tampoco lo que dicen las Escrituras. Pero ahora lo ve y lo entiende. ¿Ya? Lo entiende. ¿Y qué podríamos decir ahí, hermanos? De que él vio la prueba de la tumba vacía y sabía de que de veras Cristo había resucitado. Ahora podemos seguir y vemos que también Jesucristo apareció a diferentes personas. Nos dice acá en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea que, ¿qué es lo que vemos acá? Pedro y Juan vinieron corriendo otra vez al sepulcro. María ya había ido corriendo para avisar a Pedro y Juan. Ella regresa, pero más despacio. Ya Pedro y Juan ya no estaban ahí. Ya ella viene triste todavía, no entendiendo verdaderamente el hecho de la resurrección. Y ella mira adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Había creído todavía en la resurrección o no? No. Todavía no. Todavía está triste. Todavía está llorando. Todavía era una derrota para ella, ¿no es así? Y dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Claro, ella iba a llevarlo a este cuerpo con los 100 libras de envoltura. Iba a poner todo al hombro y lo iba a llevar. Bueno, a veces nosotros nos ponemos valientes, creemos que podemos hacer lo que no podemos hacer, pero ella dice, bueno, yo lo voy a llevar. De alguna manera me arreglo para llevarlo. ¿No es así? Entonces, dice, dice así, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué es el mensaje que María
debería de compartir con los discípulos? Primeramente, debería de compartir el hecho de que la tumba estaba vacía, ¿no es así? Pero acá, ¿cuál es el mensaje que debería de compartir con los discípulos? Dice, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿De qué habla? De la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Va a subir al cielo. Todavía no había terminado el drama, podríamos decir, ¿no es así? Todavía faltaba algo. Voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre. Y creo que es importante, hermanos, ¿ya? Y dice, fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Ya? O sea que había visto al Señor, sabía de que Él había resucitado de los muertos y que Él había dicho, también voy a mi Padre y al Padre de ustedes. Y es interesante, hermanos, de que ahora tenemos el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre. En el Antiguo Testamento muy pocas veces se habla de Dios como el Padre de las personas, pero nosotros sí podemos ir al Padre en nombre de Jesucristo. Y tenemos este gran privilegio. Y Él está ahora intercediendo por nosotros, ahí a la diestra del Padre, cumpliendo con la misión que Dios le ha dado a Él. ¿No es así? Yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. O sea que ahora tenemos otra cosa. Tenemos la tumba vacía, primero. ¿No es así? ¿Qué es la otra prueba? No, digo, ahora. Lo vieron vivo. ¿Lo vieron vivo o no? Lo vieron vivo. Sabían de que había resucitado. Y para esto quiero que veamos en el Evangelio de Lucas. Me gusta esta porción. Juan lo relata también, pero Lucas lo relata mejor. Ya, Lucas 24. Ya, Lucas 24. Y tenemos nosotros acá, desde el versículo 36. Desde el principio del capítulo 24 vemos ya la resurrección de Jesucristo. Y tenemos también a los dos discípulos que van en el camino hacia Emaús y se encuentran con Él. Y ellos, bueno, quiero quizá que veamos desde el versículo 21. Dice así, 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos. Tristes. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a Él
no le vieron. Todavía tristes. Hay testimonio de que algunas mujeres le han visto. ¿Ya? Los discípulos no, pero la tumba está vacía. Los ángeles han dicho de que Él vive, pero todavía hay dudas. Todavía hay dudas. Hasta que caminaron, Jesús abrió el entendimiento de ellos a las Escrituras mientras caminaba en el camino. Partió el pan delante de ellos y pienso que vieron la huella de los clavos en sus manos. Y Jesús desapareció. ¿Y qué dicen ellos? Él ha resucitado. Ha resucitado. Corren a Jerusalén. ¿Ya? Llegamos al versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús aparece ante ellos. Las puertas están cerradas, pero Él aparece ante ellos, atemorizados, asustados. Todavía no estaban creyendo, ¿no es así? Todavía no estaban creyendo de que Él había resucitado de los muertos. Y Jesús les dice a ellos, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. ¿Ven? ¿Ven mis pies? Yo soy. Yo soy el quien murió por tus pecados. He pagado el precio de tus pecados. Pero he resucitado de los muertos. Vivo. Vivo. Dice acá, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como yo veo, como veis que yo tengo. Vengan, vengan, vengan. Toquen, toquen. Toquen. A ver, ¿en realidad he resucitado o no? ¿Soy yo o no soy? Pon acá, ¿he resucitado o no he resucitado? Es lo que dicen ellos. Y como ellos todavía, yo creo que les exigió venir. ¿Ya? Les exigió venir, tocarle, porque Juan dice lo que nosotros hemos palpado respecto al verbo de vida. ¿No es así? Nosotros hemos palpado, nosotros sabemos que es la verdad, nosotros sabemos que es real, es un hecho histórico. ¿Ya? Es la base de nuestra salvación. ¿Ya? La base de nuestra salvación. Todo depende de estos hechos. Sin esto, nosotros no tendríamos salvación. Y esto es lo que tenemos que anunciar a las personas. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
y que fue sepultado y que resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Y no les he dado las pruebas de las Escrituras, pero busquen en Isaías 53 y en Salmo 16 como dos textos muy importantes en cuanto a esto. ¿Ya? Pero no lo busquen ahora. ¿Ya? Pero sepan de que la tumba estaba vacía. Ya no había un cuerpo ahí, había resucitado este cuerpo y ustedes me han visto. Y como todavía están dudando, ¿qué dice? Dice, ¿tienen algo que comer? Y ellos dicen, sí, hay un pescado acá y un poco de miel. Dice que él come delante de ellos. Ahora, el espíritu, si fuese solo espíritu, ¿dónde pondría la comida? Ya, o sea que como una prueba más, ya llegó el mediodía y tengo que terminar. La otra vez he pasado mi hora. Pero, hermanos, piénsenlo bien. Tenemos hechos seguros en el cual podemos fundar nuestra fe. Nunca lo duden. Amén. Ya, Cristo murió por nuestros pecados. Ya, fue sepultado. Resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ya había pruebas, tanto de uno como de la otra cosa. También podemos estar seguros de que Jesucristo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Ahora, la comisión es anunciar arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. ¿Ya? Es lo que debemos hacer. Lucas capítulo 24, vamos a leer eso más. Y ya tenemos que terminar. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Noten, así fue escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Necesario. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Tres cosas necesarias. ¿Qué son? Padeció, sepultado y resucitó. Ya, bueno, acá está diciendo, era necesario la muerte de Cristo. Era necesario su resurrección. Y es necesario predicar, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Ahora, ¿cuál nos corresponde a nosotros? Predicar arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Nos corresponde a nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.